Bueno, vamos comenzando. Buenas tardes. Hola, hola. Hola, Hola, buenas tardes. hola, hola. El gusto de verlos a todos. Igualmente, che. Bien. Bueno, vamos comenzando. Termínense de acomodar tranquilos. Empezamos. Yo cierro, o la demás, cierro los micrófonos para que no escuchemos sonidos que no estemos buscando que se escuchen, pero después, si uno necesita hablar, abre micrófono. Hoy, el encuentro de hoy lo hacemos alrededor de los cuentos orientales, meditación y cuentos orientales. A mí me da gracia esto, ¿por qué? Porque las veces que lo he hecho presencial a meditación y cuentos orientales, dentro de la clase hay 2 o 3 personas que vienen por meditación y cuencos orientales. ¿Se entiende? Porque leyeron mal y vienen muy entusiasmados creyendo que van a hacer algo con cuencos orientales. Si a alguien le pasó eso, bueno, lo desilusionamos y le decimos que son cuentos orientales y no cuencos orientales lo que vamos a trabajar, ¿no? Se ve que hay una asociación rápida entre meditación y cuencos y se viene la imagen esa de los cuencos. Les comento que por ahí algunos me han dicho por qué no hacemos ciertas cosas por Zoom que hacemos online. El gran límite de lo online, así, por Zoom, es el sonido. El sonido de los cuencos, de la flauta, de distintas cosas que usamos, no se escucha del otro lado, ¿sí? En el cuenco se siente el golpe y nada más, no se siente la vibración. Entonces, bueno, en eso estamos muy limitados. Por suerte, tenemos esta posibilidad de expresarnos y encontrarnos a través de la voz. Esto ya es una cosa muy linda para mí, ya que con muchos de ustedes no me vería si no fuera así, ¿no? Entonces, es una gran oportunidad de todas maneras. Entonces, bien, meditación y cuentos orientales. Algunos serán nuevos, será la primera vez que nos juntamos aquí. Hablamos siempre sobre meditación y lo relacionamos con algún tema en particular. Hoy, más que un tema, podríamos decir que los cuentos serían un recurso didáctico-terapéutico. Un recurso que podríamos usar en la didáctica o en la terapia o en el trabajo de autoconocimiento. Es algo muy agradable para nosotras, las personas que damos meditación, y a la vez entendemos que es algo que es agradable para las personas que lo escuchan. Esto agradable puede resultar por varios motivos. Uno es simplemente el dibujito de la historia en la mente, el que nos cuenten una historia puede llevar a la visualización, a la imaginación de algo, y que eso es como muy, muy bonito por allí, ¿no? Después, otra faceta de esto es el reflexionar. Y aprovecho para mostrarles o contarles cómo uso yo esa palabra. Nunca me ocupé de buscar en el diccionario la palabra reflexionar. Pero hoy les quiero contar esto. Digamos, por un lado, cuentos pueden ayudar a entretenernos, ¿no? Entretenernos, darnos placer por la historia. Segundo, reflexionar. ¿A qué le llamo yo reflexionar? Es un trabajo intelectual, pero muy interesante en la práctica interna, porque la reflexión para mí es como revolucionar el pensamiento. Es decir, vos venís pensando de determinada manera y te pones a verlo desde otro lado. Para mí la reflexión es intelectual, no es conciencia. Veamos, nos acerquemos un poquito más a cómo usamos ese vocabulario. Aquí hacemos una diferencia entre conciencia y conocimiento. La conciencia sería la facultad, la capacidad, la función que nos permite percibir algo. El pensamiento es una capacidad que tiene la mente de representación. Vean esto, ¿no? Representación.
representar cosas. Cosas que evoca, que están registradas en la propia mente. Entonces, por ejemplo, nosotras ahora, si nos ponemos a pensar y nos acordamos de un amigo, de una amiga, se nos viene a la mente, ¿no? Entonces, esto sería pensamiento. Aquí, comúnmente, cuando usamos la palabra conocimiento, decimos que el conocimiento es un ente grabado en nosotras. Es distinto que conciencia, que es la función a través de la cual incorporamos el conocimiento. Nosotras nos abrimos perceptivamente a la experiencia y se graba un dato al cual le llamamos conocimiento. Pero ese abrirse a la experiencia es lo que vamos a llamar conciencia. ¿Se entiende hasta acá más o menos cómo yo uso la palabra? Entonces el intelecto tiene la capacidad de relacionar conocimientos. Entonces de 2 más 2 es 4. Si yo fui acá y vos fuiste, quiere decir que conocemos lo mismo, estamos infiriendo, estamos razonando. ¿Por qué es tan buena la reflexión para mí, aun cuando sea intelectual? Porque hay un momento en que el conocimiento es como muy durito. Tengo una concepción de las cosas, miro de determinada manera, y otra persona o un cuento o un escrito, aunque no sea un cuento, me propone reflexionar, movilizar los contenidos. Y ese movilizar los contenidos es una manera de despertar la conciencia. ¿Va bien hasta acá? Entretenimiento, recreación, el cuento. Reflexión. Después viene otro muy particular. Hay un autor que a mí me gusta muchísimo que se llamaba Anthony de Melo. ¿Alguien conoce a Anthony de Melo? ¿Han leído alguna cosita de Anthony de Melo? Bárbaro. Es muy lindo si uno puede curiosear algunas cosas. Son bien diferentes una cosa de la otra que tiene. Tiene libros bien distintos. Entre ellos, tiene un par de libros que son recopilación de cuentos. Recopilación de cuentos. Y don Anthony de Melo, al principio del libro, uno que se llama La oración de la rana, te aconseja que para hacer un trabajo interno, esa es una expresión que usamos a veces, trabajo interno, ¿no? Búsqueda interna, autoconocimiento, ¿sí? Búsqueda de expandir la conciencia. Es interesante que vos agarres el libro y leas un solo cuento, no 3 ni 4, sino un solo cuento. Lees un cuento y lo dejas ahí, porque durante el día ese cuento moviliza cosas. Entonces, esto sería más que reflexión, sería una cosa distinta. Sería como si estuviéramos en clase y yo me pusiera ordinario, sería a lo mejor como una patada en el culo. ¿Se entiende? A veces no es me pongo a reflexionar, por ahí te hace reflexionar. Entonces, yo dentro de mis rollos, de mis búsquedas, yo me dediqué a ser docente, en parte porque necesitaba ser el centro. Yo necesitaba que me quieran y ofrecer algo para que me quieran. Entonces, durante muchos años tuve una escuela gratuita y después yo me di cuenta que tenía que ver con que la gente se acerque a mí, que yo fuera el benefactor y que la gente no me diera nada a cambio. Un quilombo se me hizo impresionante. Tenía 27 años, creo. De esto hace como 6 o 7 años, más o menos, calculo yo. ¿Sí? Hace 30 justos, ¿no? De esto. ¿Sí? Mi hijita ahí era chiquita, 29, 28 años debe hacer por la edad que tenía ella. Se me hizo un movimiento tremendo cuando yo me di cuenta de eso, cayó una ficha con eso.
Y en una ocasión leo un cuento, ¿no?, de Anthony de Melo, y dice que en la escuela reparten los papeles de la obra de teatro. Entonces el niño va y le cuenta a la madre: mamá, hoy distribuyeron los papeles de la obra de teatro. ¿Y qué te tocó?, le dice la madre. Y él, contento, le dice: aplaudir, ¿no? Entonces los cuentos tienen como distintas interpretaciones si uno los trabaja a través de la reflexión, que era la segunda cosa que yo dije, ¿no? Entretenimiento, reflexión, la tercera como un despertar a veces, y a mí eso me fue como una patada en el culo, ¿sí? Fue una movilización en esa estructura, en esa concepción que yo necesitaba. Me movilizó a mí mucho. Para colmo, fue sumamente interesante. En ese momento tenía un alumno, tenía el honor de tener un alumno ahí en clase, el señor Arturo Borio, que era director del área de cine, ¿no?, en la facultad, y le conté yo a él lo que me había pasado. Ah, mire, qué esto, pero contándole como contándole a alguien con el cual vibras así. Y él, claro, yo me olvidaba de quién era él, ¿no?, su experiencia en todas las artes, el cine y todo. Y él me dice: y pensá, Arturo, que el que decide lo que hay arriba del escenario es el que aplaude. Por más que todos soñemos estar arriba del escenario, como si fuera la estrella ese, pero el que decide lo que hay arriba del escenario es el que aplaude. Entonces, en mí, después de la patada en el culo, vino la reflexión también, ¿no? Reflexionarlo, verlo desde otro punto de vista gracias al pensamiento y al aporte de ese profe, ¿no? Ahí. Entonces, cuando voy a esta tercera posibilidad de los cuentos, es despertarnos, es movilizarnos. En sí, entendemos en Meditación Ahimsa, desde este punto de vista, entendemos que, de alguna manera, el sistema nervioso nuestro tiene dos capacidades. Una de captar todo lo que viene. Captar todo. Captar todos los sonidos. Por ejemplo, ahora ustedes me están escuchando a mí, pero si pusieran atención a los sonidos de afuera, también escucharían los sonidos de afuera. Y podrían sentir la cola apoyada en la silla. Y podrían sentir si tienen calor o no. A veces cuando hablamos de conciencia parecería que si estuviéramos iluminados sentiríamos todo. El tema está en que parece ser que nuestro sistema nervioso no solo tiene esa función. Vean si me siguen, esto hay que entenderlo muy bien ahí, ¿no? Porque viene todo un razonamiento ahí. Entonces, por un lado, nuestro sistema nervioso nos permite percibir todo. Pero por otro lado, parece ser que nuestro sistema nervioso también tiene la capacidad de inhibir una cantidad de estímulos para que nosotros podamos realmente concentrarnos en una, porque si no nos volveríamos locas. Entonces yo voy caminando por la calle y no voy a ir escuchando todo, sintiendo todo, solo aquello que me haga falta. Entonces tenemos una función de apertura que se relaciona y se equilibra con una función de cierre, de concentración o inhibitoria. ¿Entienden esta palabra ahí? Inhibiendo o anulando ciertos estímulos para que yo pueda concentrarme en otros. Entiendo yo por mi investigación adentro que de alguna manera en todos estos opuestos que tiene el sistema nervioso y la mente, hay un arte que ejecutar. Entre cerrarse y abrirse sería este. Me abro del todo, me vuelvo loco, me cierro del todo, no puedo vivir. Entonces en esto habría un conjunto de cosas que uno no siente. Y así también pasaría, según lo veo yo, con la concepción de la vida. Cuando uno está muy flojito y en el encuentro con alguien sentís dolor y estás muy frágil internamente,
no tenés otra que pensar que él es malo. Y te cerrás y él es malo y se terminó la historia y cortamos y no te veo más. Y de alguna manera parecería ser que también es una función como inhibitoria para que la parte emocional no estalle. Entonces yo necesito ahí cortar, no cortar sonidos o percepciones, sino cortar que el otro podía tener sus razones, que yo me pude equivocar, que el otro podía estar frágil, que no necesariamente la vida es como la quiero ver yo. Entonces, cuando estoy muy, muy frágil, yo me cierro, porque si me abro me rompo. El tema está en que si me quedo cerrado, también me rompo. No puedo vivir, me ahogo. Entonces, la meditación va a ser una herramienta para tratar de equilibrar entre el cierre y la apertura. No sé si me siguen. Vos te sentás en una habitación, cerrás los ojos, respirás y atendés a eso que te pasó y respondiste mal. Y la idea no es que te culpes de que respondiste mal, porque cuando respondiste mal era esa función. Pero después te vas, lo respirás, lo meditas. Y es posible que te cagás llorando porque pasó algo que allá no podías manejar. Pero acá, en tu casa, tranquilo, sin que el otro te esté gritando o diciéndote algo, quizá vos puedas integrar eso. Y después verás qué hacer. A lo mejor no lo ves más al otro, porque está bueno no verlo más. Y a lo mejor te das cuenta de que el otro es muy valioso, aunque te hizo daño. O a lo mejor te das cuenta de que imaginaste algo. Pero el tema es que vos puedas abrir eso. Porque se inhibió de más, le diríamos. Entonces, parte de la función de estos cuentos es a veces romper ciertas cositas. Si no estás listo, el cuento no te rompe nada. Te parece una reverenda pelotudez y listo. ¿Sí? ¿Entienden la expresión reverenda pelotudez? Bien, bárbaro. Espero que no tengan los oídos inhibidos a ese tipo de palabras. Bien, entonces, ¿qué pasa? El cuento por ahí va a generar ese movimiento. Entonces tenemos esparcimiento, recreación, ¿sí? Reflexión y como tercera cosa, apertura, quiebre de alguna concepción. Hoy yo voy a usar los cuentos estos para ir dibujando un poco las características de la meditación. Porque voy a usar 2 o 3, entonces no necesariamente yo tengo la ambición de que ustedes rompan algo, ¿sí? que desinhiban algo, sino que nos podamos entender y primero que todo pasemos un buen momento, ¿no? Lo primero que vamos a plantear tiene que ver con la función de la meditación de abrir eso. ¿Vieron esa inhibición? Abrir. Decimos que cuando yo voy caminando por la calle, se cierra la mente a ciertos estímulos, porque si no me vuelven loco. Pero también que en lo cognitivo, en el conocimiento, en el pensamiento, también se cierra. Y yo tengo una concepción más cerrada, ¿no? Ahí. Y eso también se cierra como para protegernos, ¿no? Como para protegernos. Pero la función de la meditación es intentar ir abriendo esto, ir abriéndolo y dejándolo abierto. Dejándolo abierto, miren esto, ¿no? Yo les voy a proponer ahora que el próximo cuento lo escuchemos dentro del ceremonial de meditación, es decir, así como vamos a hacer una meditación formal de atender y de respirar, también incluyamos el cuento dentro de ese estado, ya que en ese estado orgánico por ahí es más fácil romper ciertas cosas, tomarlo más en cuenta. Entonces yo invito a la persona que esté en condiciones de hacerlo,
de sentarse muy conscientemente, es decir, tomar en cuenta la postura, encontrar dentro de esa conciencia una postura cómoda. Busquen una postura, puede ser sentado, pueden tenderse, apoyarse, lo que les haga sentir cómodo. Yo voy a cerrar los ojos. Es un consejo que a veces vale mucho porque uno se distrae menos y atiende más a las sensaciones corporales. Entonces por ahí, si te es cómodo hacerlo, vamos a cerrar los ojos. Y si no, mirar a un punto fijo, tratar de no distraernos con otra cosa. Intentar romper conmigo la relación de que estamos hablando. Ahora la idea es que me estás receptando. Entonces, si dejas los ojos abiertos, intenta no concentrarte en mí. Si no, trata de concentrarte en lo que cuento. La idea es sentir nuestro cuerpo. Hablamos de abrirnos, que la conciencia es abrirse a la experiencia. Quizá apenas cerramos los ojos sentimos fácilmente el cuerpo. Y la idea es abrirse a la experiencia. Y en este abrirse a la experiencia sentimos a lo mejor molestias, comodidad o incomodidad. No necesariamente es fácil abrirse a la experiencia. Por unos segundos nos abrimos a la experiencia de la respiración. El aire entra, el aire sale del cuerpo. Siento la respiración. Veamos la diferencia entre abrirse a la experiencia y modificar la experiencia. Es sentir la respiración. Y si la experiencia respiratoria se va modificando de a poquito, se lo permitimos. El aire entra y sale del cuerpo. Se trata de abrirse a esa experiencia. Así como nos abrimos a la experiencia de respirar, te voy a pedir que atiendas a la zona del entrecejo, que la sientas, que trates de sentir la expresión del rostro, soltarla. La expresión del rostro a veces tiene mucho que ver con cómo miro las cosas. La idea es entrar ahora en una sintonía donde siento, percibo la respiración, percibo el cuerpo. Y aquella mente que juzga, que clasifica, va a descansar un rato, va a tratar de descansar. Y nosotros vamos a sentir la respiración tranquilamente, con más amabilidad. El aire entra y sale del cuerpo tranquilamente. Y quizá podemos distinguir cómo la exhalación nos invita a aflojar el cuerpo, a soltarlo. Se afloja la boca, los hombros. Y vamos a seguir así tranquilas, disfrutando de la respiración, confiando en este proceso de armonización que se da por dedicarnos unos instantes. Y dentro de este tiempo que compartimos, te cuento que hay una historia sobre un país donde todas las personas eran ciegas. Dice esta historia que una vez llega un elefante
a ese país. Se sienten las manifestaciones de ese ser, el ruido. Y para saber cómo era, se envía a 5 sabios de este país de ciegos para que palparan el elefante y pudieran después contarle a las otras personas cómo era un elefante, ya que solo podían escuchar el sonido que emitía el mismo. Entonces los sabios, cada uno de ellos toca una parte del elefante. Después de esta experiencia, se juntan con el resto del pueblo y cada uno de los sabios cuenta su experiencia. El que tocó la pata dice que el elefante es como una columna, como la columna de un templo, fuerte, firme y con el formato de una columna. Mientras que el sabio que había tocado la trompa del elefante dice que no, que está equivocado, totalmente equivocado, ya que un elefante es como una manguera gigante. Quien había tocado la panza del elefante dice que los otros dos estaban equivocados y que un elefante era como una pelota gigante. Mientras que el que había tocado la cola dijo que un elefante era como una cuerda y que definitivamente los otros estaban equivocados. Mientras que finalmente el que había tocado los colmillos del elefante dijo que él sabía que un elefante era como un arado. Esta historia muy conocida la usamos en meditación para tratar de recordar que muchas veces, ante pequeños conocimientos adquiridos, cerramos la imagen total de aquello que percibimos. No solo como una equivocación, sino como una necesidad. Te pido que sigas respirando y sintiéndote, porque generalmente lo que más uno define es a una misma. Ya conocemos un montón de cosas nuestras. Nos hemos percibido y ahora nos seguimos percibiendo. Pero la idea es que todavía estamos abiertas a mucha cosa. Porque hayamos percibido una parte nuestra. No necesariamente redondeamos todo. Sigamos sintiendo la respiración. Recordemos cómo nosotras sentimos alegría. ¿Te acordás de algunos momentos de alegría? Fíjate. ¿Sos capaz de sentir alegría? Pasemos como rapidito por aquellos momentos en que sentimos algo de bronca. Liviana. No nos gusta algo. No nos gusta habernos olvidado de algo en la pieza cuando tratamos de no olvidarnos nada llevando otras cosas al comedor. Nuestras emociones se mueven todo el tiempo. Mieditos, bronquitas, alegría. Y nosotros intentamos definir quiénes somos. La meditación nos invita a observar ese proceso, a observar las emociones sin cerrar. Y en esa observación se da la magia de la armonización. La palabra definir significa poner límites. A veces tenemos mucha urgencia en definirnos. Si recordáramos que definirnos era ponernos límites, por ahí no tendríamos tanta urgencia en definirnos. Seguimos respirando unos segundos así, tranquilas, encontrándonos con nosotras mismas, con nosotros mismos.
Tranquilamente vamos a comenzar a respirar con más profundidad. Activarnos, dejar que los ojitos se abran. Bien. Conocían el cuento del elefante, ¿no? Es de los más conocidos y bellos, ¿no? Ahí. Bien. Bárbaro. Entonces tenemos ahí el cuento del elefante. Hay otras cositas que quisiera plantearles. Vimos un poquito ahí el tema de las emociones. y una vez leía entre unos cuentos que tenemos, el profe Fito, un cuento que recuerdo ahora, que habla de que un hombre quería ir al lugar de nacimiento de él. Tenía que viajar muchísimo para llegar a un lugar donde había vivido su familia, donde él había sido chiquito, pero le había quedado una emoción muy profunda de eso y no quería morir sin ver esa tierra. Entonces empieza un viaje largo y en el camino encuentra otros que caminaban y lo acompañan. Y en un momento, estos otros que lo acompañan, ante la insistencia de él de ir a ese lugar, se les ocurre hacerle una broma. Entonces cuando llegan a ciertas montañas le dicen: mira, este es tu país, ya hemos llegado. Y ve esas montañas y se emociona mucho. Y eran mentiras, no era su país. Siguen caminando y encuentran un poblado abandonado y le dicen que ahí había vivido él, que había vivido en esas casas, que ese era su pueblo, que ya habían llegado. El hombre se emociona mucho, aun cuando no logra recordar en qué casa vivían, nada le resulta familiar, pero se emociona muchísimo. Siguen caminando hasta que encuentran un cementerio muy antiguo y le dicen que ahí seguramente estaban los parientes de él. Entonces él llora ahí un rato largo y al llorar tanto, los compañeros estos espontáneos que tenía, esporádicos que tenía, se conmueven y le dicen: mira viejo, te hicimos una broma, perdona, ¿viste? Queríamos entretenernos y te hicimos esta broma. Y siguen caminando, porque faltaban muchos kilómetros para eso. Y más adelante, como él iba callado, serio, le dicen: bueno viejo, no es para tanto, ¿viste? Era una broma nada más. Y él les dice: no se preocupen. No se preocupen porque no es un dolor por lo que ustedes hicieron. No pasa nada. El tema es que no puedo dejar de pensar cómo, si los lugares eran mentiras, las emociones eran tan verdaderas. ¿No? Entonces hay algo que estudiamos en meditación que tiene que ver con cómo el área cognitiva nuestra, los pensamientos nuestros, despiertan las emociones. Entonces, a veces sentimos miedo y ese sentir miedo viene, aunque no lo sepamos, de cómo interpretamos algo. Entonces, interpretamos algo de una manera en particular. Entonces, cuando estudiamos autogestión emocional, se aprende desde distintos puntos de vista recursos para ayudar a esa autogestión emocional. Una de ellas es aprender a manejar la energía de uno, que uno se pueda relajar, que uno pueda canalizar la energía. Otra parte de esto es poder concientizar las emociones. Es decir, darme cuenta que estoy enojado. A lo mejor alguno de ustedes dice: pero ¿cómo no me voy a dar cuenta que estoy enojado? No, comúnmente uno dice: vos sos malo, ¿no? O sea, el otro me hizo tal cosa. Le cuesta a uno encontrarse con la emoción porque está como distraído en lo que hizo el otro, ¿no? Entonces, cuando hablamos de conciencia emocional, es poder afrontar la emoción también.
Y otra parte de lo que trabajamos en autogestión emocional es ir teniendo conciencia del pensamiento y de las creencias profundas que tenemos, ya que las creencias serían aquellas que despiertan a la emoción, ¿no? Entonces, alguna vez tuvimos un perrito de una raza así media china, ¿no? Que se llama Lhasa Apso. Tuvimos un perrito con mi hija hace muchísimos años y nos contaban, o cuando leíamos sobre ese perrito, era que esos perros los tenían en China para que despertaran a los perros grandes, porque escuchaban y eran quilomberos, ¿sí? Entonces, cuando había ruido o algo, el perrito hacía lío y lo que hacía era despertar al perro grande. De alguna manera, también pasa con el pensamiento que, entre otras cosas, despierta la emoción. Y si yo pienso que esas son las montañas donde yo viví, se despiertan esas emociones. Entonces es muy importante para nosotros en meditación poder concientizar toda la actividad mental cuando queremos autogestionar nuestras emociones. A veces no nos contactamos con la emoción porque estamos muy en el pensamiento racional. Esto es muy importante que distingamos cómo lo vemos en meditación. Algunas personas dicen, ¿no? Yo tengo claro, esto es muy común que lo digamos, yo tengo en claro mentalmente que algo no me sirve, pero emocionalmente lo sigo buscando. ¿Entienden esa expresión? Yo tengo claro que algo no me sirve o que es malo para mí, pero emocionalmente lo ando buscando. En sí, no lo expresamos así acá en meditación y estudiamos eso. ¿Cómo lo expresamos? Que racionalmente, no mentalmente, racionalmente distingo que esto es malo para mí, pero lo sigo buscando. ¿Qué diferencia hay? Que mentalmente yo todavía siento que eso es bueno para mí. Por eso lo sigo buscando. ¿Entienden la diferencia? Cuando decimos mental, las creencias profundas también las anotamos dentro de lo mental aquí. Entonces, supónganse ustedes, dentro de un grupo, si nos ponemos a razonar entre todas y decimos, che, ¿te parece bueno preguntar? Que uno se dé la opción de levantar la mano y preguntar. Y yo creo que todo el grupo razonaría que sí, que está bueno poder preguntar, que a lo mejor aunque sea una tontería la evacuás, a lo mejor aunque sea una tontería, pero los otros les hacía falta porque había otro que no se animaba a preguntar. Entonces, quizá todas razonaríamos que está bueno, pero aún así habría algunas de nosotras que no logramos preguntar. En meditación decimos que cuando no logro preguntar, íntimamente yo todavía no considero que es bueno. No es solo emocional, es el pensamiento. Fíjense si llega, fíjense si hay preguntas o aportes ahí. Yo voy a aprovechar para tomar agua. Francisco y yo vamos a aprovechar para tomar agua, sería la cosa. Ahí va. Bien. Seguimos, gente. ¿Sí? Seguimos. ¿Hay algo, Delia? Yo te veo moverte ahí, pero no sé si me estás diciendo algo. Si es pregunta, abrí el micrófono tranquila y conversamos. Bárbaro, de 10. A ver. Espero unos segunditos. Si Delia lo que estás haciendo es referirnos a nosotros, tocas ahí abajo a la izquierda generalmente. Hay un dibujito de micrófono y hay que tocarlo. Y eso ayuda a que se destrabe. Voy a abrir el chat por las dudas, que no lo he abierto hoy. Por las dudas alguien nos escriba algo. Bárbaro. Bien.
hay un dibujito para todos, ¿no? Esto, hay como un dibujito de un micrófono en el lado izquierdo abajo y está tachadito con una línea roja. Y si uno lo toca ahí, se sale esa línea roja y se habilita. Pero en el caso de Delia, si está buscando hablarnos, no se está abriendo. De todas maneras, Delia, queda abierto esto si en un momento vos ves que podés abrirlo, largamos. Se me viene a la mente dos cosas. Una personal mía, ¿no? Con respecto al tema del razonamiento. Hay veces que el cuento llega en un punto donde vos tenés muy trabajado algo, pero hace falta un empujoncito, ¿no? Un empujoncito. Y el cuento a veces da ese empujoncito. No puede destrabar, dice. ¿Es subconsciente lo que, lo que busca, el que busca lo que es malo? Nos decía Delia. Yo te cuento la concepción que tenemos aquí. Acá no distinguimos en esas divisiones que son parte de la psicología más tradicional occidental de consciente, subconsciente o preconsciente, inconsciente. Acá decimos que nosotros podemos tener más conciencia o menos conciencia de las cosas, entonces sí usamos la palabra inconsciente, pero por ahí cuando usamos la palabra inconsciente no nos estamos refiriendo a un contenido guardado de cualquier cosa que ustedes hayan leído de ese inconsciente que relata la psicología, ¿no? Es una cuestión más experimental donde yo digo, por ejemplo, no soy consciente en el momento que echo llave en la puerta. En ese momento no soy consciente o no soy consciente de ciertos aspectos míos. Lo que sí nos queda claro es que hay aspectos que es como una defensa el no verlos y que no tiene sentido exigirse a verlos, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona acá? ¿Cómo lo tenemos interpretado acá? Que el cerebro nuestro tiene grabados ciertas interpretaciones previas que no necesariamente son buenas para ahora. Entonces, por ejemplo, si yo estoy sumamente ansiosa, a ver, lo hagamos de esta manera. Yo, por ejemplo, paso unos años, un tiempo, necesitando contención, abrazos. Pueden imaginarlo, una persona que está más solita y que le cuesta estar sola, porque podría estar sola y estar bárbara, pero suponete vos estás sola y le cuesta mucho, su energía se altera. No es que le da lo mismo, ¿no? A esa persona su energía se altera. También tengamos, esa sería la persona A. La persona B sería una persona que tiene mucho hambre y no tiene para comer. Esa persona, la persona B, desea sándwich, ¿se entiende? Desea comida. Entonces, ¿qué pasa? La persona A tiene deseo de abrazos, de contención. El tema está en que cuando vos necesitas abrazos o contención, también te desequilibras desde el punto de vista del sistema nervioso. Y te vienen bien los sándwiches. No sé si me entienden. Si yo estoy solo y mi sistema nervioso está alterado, yo le voy a dar a los sándwiches y al alfajor triple. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, yo con el tiempo, yo no voy a buscar más abrazos. Voy a buscar sándwich y alfajor triple. Porque en sí, lo que a mí me equilibra en ese momento, y no es un equilibrio total, sino que simplemente me permite bajar el nivel de sufrimiento, es comer algo. Entonces después yo voy a seguir comiendo algo. En esta meditación, como viene muy fundamentada en yoga utilizamos la palabra samskara. Samskara sería una impresión mental. Es decir, yo viví algo y quedó impreso en mi mente algo. Entonces, si a mí me resolvió algo varias veces, algo en particular, pasa que después yo pido eso, ¿no? Yo no sé si en los grupos de ustedes he pasado un video muy bonito de Nazaret Castellano, que ella lo explica desde la neurociencia, cómo a partir de una acción se van generando ciertos caminos neuronales
en el cerebro y después la vía siempre va por ahí, a no ser que yo ejercite bastante otro, ¿no? Entonces, en yoga le decimos samskaras, ¿sí? En neurociencia dirían que cuando yo aprendo algo, genera un circuito neuronal y ese camino está mucho más lubricado que los otros. Entonces la emoción genera eso. Entonces, me interesa mucho esta expresión, lo que es malo, porque está muy buena ahí, ¿no? Entonces, entendemos que el cerebro entiende que eso es bueno. En ningún momento está pensando que es malo para nosotros. El tema que está pasado de moda. ¿Se entiende? Yo cuando empecé a salir con Mariela hace 22 años, me fui disfrazado porque hacía muchos años que yo no me vestía para salir. Entonces me puse una ropa para salir que tenía más o menos 20 años, ¿no? Entonces yo me fui a conquistarla a la Mariela con algo que ya estaba totalmente pasado de moda. Eso en meditación se le llama samskara. ¿Se entiende? Yo había quedado frenado en una época y entendía que eso gustaba. Pero como sé leer los rostros, después me di cuenta de que no daba tanto resultado eso y bueno, tuve que preguntar, ¿no? Tuve que preguntar porque eso no está en los cuentos orientales. Entonces queda como un samskara ahí. Entonces, tanto ciertas líneas de la psicología moderna como entendemos también en meditación ahimsa, el cerebro tendría un samskara o un circuito que ha entendido que está bueno y me sigue pidiendo eso. Entonces yo voy a tener que hacer un laburo de mucha conciencia para realmente caer en que eso a mí realmente no me sirve. Al principio lo voy a entender a nivel intelectual, después lo voy a entender a nivel vivencial, me voy a dar cuenta que eso no me sirve, pero en el automatismo me va a volver a pasar, ¿no? Hasta que haya un proceso de conciencia muy fuerte y que yo me dé cuenta que eso no me sirve. Les cuento la mía, cómo me pasó a mí. Yo tengo una cabeza no muy preparada, a lo mejor desde el punto de vista intelectual, soy una persona por ahí desordenadamente formada, no mal formada, ¿no? En sentido intelectual, pero desordenadamente mi formación. Pero tengo una mente bastante hábil en lo que es razonamiento. Entonces eso, en un caso para mí, era mi condena, porque yo no me lograba conectar con determinadas cosas, con otro tipo de procesos. Tenía que entender siempre desde el punto de vista intelectual. Y alguna vez una alumna vino y me trajo un cuento, ¿no? Y me dejó un cuento y yo leí ese cuento. Segundito que apago los micrófonos, que sienten ruiditos. Después lo prenden apenas necesitan. Y el cuento era este. Dicen que un alpinista, es duro el cuento, perdón, iba subiendo una cumbre muy alta y se iba haciendo oscuro. Se iba haciendo oscuro. Y en un momento queda él en la oscuridad y empieza a subir en la oscuridad porque no tenía otra, no se podía volver, porque no veía. Entonces trata de seguir subiendo y en un momento se resbala y se cae. Y en un momento siente en la caída un tirón muy fuerte y claro, estaba colgado, entonces sintió el tirón de la soga y quedó colgando en la montaña. Entonces la historia dice que le pide a Dios, el alpinista, que lo salve y que se escucha la voz de Dios que le dice corta la cuerda y él de nuevo le insiste, sálvame Dios mío, y Dios le dice corta la cuerda. Él no se animó, se aferró a la cuerda y se quedó. Y la historia dice que al otro día encontraron un alpinista congelado, fallecido, a 1 metro de distancia del piso. Él nunca supo que estaba oscuro y él estaba a 1 metro del piso, y si él cortaba la cuerda, iba a sobrevivir. Racionalmente uno le puede encontrar la conexión con lo que me pasaba a mí,
Pero a mí no me vino racionalmente. Yo leí eso y me di cuenta que la cuerda que yo tenía que cortar era lo racional. Y ahí yo recibí otra de mis tantas patadas en el culo, ¿no? Entonces fue movilizador eso, ¿no? Ahí, cuando vino ese cuento. Entonces, ¿qué pasa? Yo toda mi vida, ¿sí? Me había movido desde lo racional. No solo porque el ser humano tiende a lo racional, sino porque yo conquistaba con lo racional. Todo me salía mejor usando eso. Entonces en mí había quedado como que eso era la herramienta para abrir puertas. Y era necesario que yo corte la soga. Y a mí me llegó ese cuento y me movilizó. Voy a leer algo de nuestra amiga Emma. Cuando no me cuestiona mi conciencia, no me aporta nada para mi vida. Ha venido filosa la Emma. Cuando no me cuestiona mi conciencia, no me aporta nada para mi vida. Eso entendí, profe. Ahí vamos. Si mi interpretación de lo que escucho, un cuento, por ejemplo, no me lleva a hacerme preguntas, ¿no me aporta? ¡Ah! Vino afiladísima. Vamos con esto, miren. La pregunta en filosofía más occidental es una herramienta fundamental. La pregunta es central. E inclusive si le han escuchado a este muchacho que le dicen Darío Z porque tiene un apellido muy difícil, él sabe contar cosas bonitas con respecto a la pregunta. Él plantea que la pregunta no hace falta ni que haya una respuesta. El tema es la movilización con la pregunta. Entonces él plantea una cosa interesante ahí, cuando él explica, dice, si yo voy a un colegio donde son creyentes, voy a argumentar en que Dios no existe, para que ellos de repente argumenten que Dios existe, y cuando voy a las personas que no creen en Dios, voy a argumentar que Dios sí existe, para que el otro aprenda a argumentar el que no existe, ¿no? Y que se mueva ahí. Entonces es interesante porque hay un punto de conexión ahí, donde la pregunta ayuda a la reflexión. Aquí no va a ser igual. Aquí la pregunta va a ser un recurso más. E inclusive va a ser en cierto momento un síntoma de salud mental y en otro momento va a ser lo opuesto. Denme un segundo para explicarlo. Nosotros en Meditación Ahimsa trabajamos mucho con el tema de la energía y decimos que la energía se presenta en el formato rayas y en el formato tamas y sattva. Tamas tendría que ver con la somnolencia, con la inercia, con el no preguntarse. A nivel mental, una mente hipercuriosa es una mente rayásica. Y una mente tamásica es una mente que no se pregunta. El tema está en que entendemos que la energía puede estar disparada para cualquiera de los dos lados. En ese caso sería que hay personas que su disfunción o su desequilibrio es preguntarse de más. Hay una frase que la dicen en gaucho. Dice, a veces me pregunto, ¿para qué me pregunto tanto? ¿No? Entonces, la pregunta en meditación no la valoramos siempre. En un momento de diagnóstico de desequilibrio. Pregunta. Y en otro momento es diagnóstico de un predominio exagerado de energía tamas. Entonces, existirían las personas que le inventan una pata más al gato y hay personas que quieren clavarse en que tiene 3. ¿No? Entonces, por ahí hay papás, hay familias que están cerraditas en que tiene 3 patas el gato y viene el hijo, la hija
y revoluciona porque ve una pata más. Y le dicen, sí, vos le buscás 5 patas al gato. Lo toman como conflictivo al que pregunta. Y en otras ocasiones es al revés. Hay personas que son más asentadas, más sabias y no se andan preguntando tanto, y el otro revoluciona preguntando huevadas. Pregunta de todo, ¿viste? No se puede quedar en un momento sin preguntar. Entonces hay todo un tema ahí. En sí, la conciencia para meditación ahimsa sería una luz que siempre está prendida, que siempre está empujando de alguna manera. Existen esos samskaras de la mente. La mente es muy programable. Sí, yo creo que ya lo han visto, que la mente es bastante programable. Pero si la mente fuera programable del todo, la raza negra sería esclava todavía y las mujeres no votarían. La humanidad ha pasado miles de años tratando de decirle a la mujer que es menos. No se logró. Vos decís, sí, pero me hicieron daño y me creí tantas cosas. Sí, pero no se logró creer del todo. ¿Entienden? El daño. O sea, yo cuando le pregunté a mi mamá, che, ¿cómo fue eso cuando votaron? Y mi mamá me dijo, oh, un embole eso, tener que ir a votar. Claro, hubo minas que murieron para que ella pudiera votar, pero ella, viste, le jodió tener que ir a votar a ella, ¿no? En eso. Entonces, hay mentes más tamásicas en eso. Pero también está la herida abierta de la persona que ha sufrido, o del grupo social que ha sufrido, que tiene rayas al palo, ¿no? Entonces, vamos buscando equilibrarnos. No hay un equilibrio entre preguntar y no. Hay un equilibrio personal para saber cuándo preguntar. ¿Se entiende? No es que vos te vas a hacer, no, estás haciendo preguntas de más. Estás haciendo preguntas de menos. No, estás en un estado donde las preguntas son síntomas de alteración. Y las respuestas no te sirven. Entonces, la conciencia estaría siempre empujando atrás. Entonces, te tratan de tapar, pero siempre en algún momento vas a decir, parece raro esto que me están diciendo. Entonces, siempre, desde el punto de vista de la meditación, habría una mente iluminada atrás del pensamiento. Entonces, lo que uno hace en meditación es limpiar. ¿No? Entonces, hay un momento en que no me pregunto nada y está todo bien. Si estoy disfrutando del momento y no me pregunto nada, está todo bárbaro. Porque hay serenidad allí. Pero si mi vida es un despelote, tengo dolor por todos lados y nunca me pregunto nada, entonces es interesante el tema ahí, ¿no? De esto que nos propone Emma ahí. Vamos a recordar algo de yoga. Entonces la ignorancia es energía tamásica, profe, dice la Emma bárbaro. Mejor ignorar y dejar la conciencia tranquila sin cuestionarse nada. No. Veamos. Ha venido grabado. Haceme acordar que cuando hagas un curso, Emma, te aumente la cuota, te ponga por lo menos al doble, ¿sabes? Para que arreglemos esto. Gracias, Emma, por las preguntas, ¿no? Es broma ahí. A ver, nosotros vamos a tener que jugar todo el tiempo entre una energía luminosa que es capaz de abrir y una mente que nos va cuidando, pero nos limita. Es un arte entre esas dos cosas. No hay una definición total de estas. Todo el tiempo es un arte. Al punto que parecería ser que el que uno se cierre es una defensa. Lo que no se sabe todavía por qué en la medicina, en la psicología, en la filosofía, que los mecanismos de defensa se van de mambo. Se instalan y sirven hoy y dentro de un tiempo hacen moco. Entonces, en la parte corporal, la tensión muscular es defensa. Gracias a la vida que la tenemos.
Pero 2 años después seguís tenso. Seguís tenso, ¿sí? Así pasa como con la fiebre, viste que la fiebre te explican que la fiebre es un mecanismo natural de defensa. Pero si se va a la mierda, te agarran convulsiones, es un despelote. Entonces ahí se produce, la meditación plantea que hay un arte ahí. No es considerar mala esa manifestación, ni no hay que tocarlo. Entonces hacemos todos trabajos de conciencia, solamente abrirse, atender, y se va logrando un arte re interesante en eso. Yo por ahí comento ciertas cosas cerradas que tengo, y claro, y las alumnas se asombran, ¿viste? Y sigo, ¿no? Hay cosas que todavía ni las miro ahí adentro. El tema es que el proceso en mí va muy bien. ¿Qué es que el proceso va muy bien? Que cada día soy más feliz. Y la estrategia, que sería la meditación, va muy bien porque me va ayudando a hacer el proceso cada vez mejor. Han cambiado tantas cosas en mi vida, tantas cosas, en cualquier cosa que hago. Pero cosas sutiles, ¿no? Cosas sutiles chiquitas todo el tiempo. El pensamiento negativo que había en cada cosa. Entonces yo me voy sorprendiendo en el día lo fácil que me es con respecto a antes. Pero no tengo que apurar nada. Entonces por ahí me puede dar egoicamente hasta vergüenza contarte determinadas cosas que están cerradas. Yo busco conciencia, pero no me apuro, ni me presiono. Bárbaro, gente ahí. Bien. Vamos con Susi. A ver, por ejemplo, la semana pasada, no recuerdo qué día, bueno, estaba triste. O sea, yo percibí, porque el estado de tristeza, ¿sí? Pero es como que al final del día, no sé, no recuerdo bien si fue el sábado, no recuerdo bien qué día. Pero como que yo me pregunté, por eso creo saber, es como que también conciencia que digamos, como buscando, investigando qué es lo que, en hecho, qué es lo que me puede haber sentido triste. Pero tomando conciencia, después justo, bueno, que hablé con mi hija y sí me pasó, o sea, fue ese día y al otro día, pero es como que busqué y me analicé. O sea, como que a veces tenemos días, yo pregunto, ¿hay tristeza? O, por ejemplo, ayer, por ahí surge otra situación que es ante un hecho que por ahí uno, sin mucha importancia, pero como que sentí vergüenza. Pero también lo analicé y después me di cuenta que, o sea, es como que en cierta forma me corrigieron y agradecí. O sea, y me di cuenta y me enseña, siempre me va dejando un aprendizaje. Bien. ¿Está bien? Bien, a mí me ayuda lo que nos plantea la Susi para poder explicar mejor algo. Me sirve mucho lo que dice la Susi en esto. Una cosa es preguntarse con el intelecto para que la conciencia conteste, y la otra es preguntarse con el intelecto para que el intelecto conteste. Entonces, es fundamental, pregunta el intelecto. Una cosa es que el intelecto pregunte y le conteste el intelecto, y otra cosa es que el intelecto pregunte para que le conteste la conciencia. Atenti. Entonces, es muy interesante preguntarse con un interés de una vida mejor, de una sensación mejor. Entonces, de repente me siento triste. Y en vez de revelarme a esa tristeza, ¿no? Ahí
atiendo a la tristeza y me pregunto como una apertura de conciencia, a ver, vamos despacito en esto, me pregunto como una apertura de conciencia, ¿qué me pasa? Resulta que uno puede preguntarse a sí mismo qué me pasa y observar qué me pasa. Hay una idea que todas nosotras sabemos que nos pasa y solo lo tenemos que decir. No, no sabemos qué nos pasa. Por eso es tan interesante mirarse. Entonces, una cosa es, suponete vos que yo hablo ahora con Susi y en este intercambio así, me siento mal yo. ¿Sí? Me siento mal. Y no sé por qué me siento mal en este intercambio con Susi. Entonces, ejemplo A, me pregunto y digo, ¿qué me pasa? ¿Por qué me siento mal en este intercambio con Susi? Y mi intelecto analiza, ¿será porque egoicamente estoy muy presionado porque no tengo la respuesta justa? ¿Será porque Susi me recuerda a alguna profe del secundario que a mí me increpaba? ¿Será porque soy muy inseguro y necesito hablar sin que me hagan preguntas? Y mi intelecto empieza a analizar. Ese es el ejemplo A. Vamos al ejemplo B. Estoy con Susi ahí y digo, ¿pero por qué me jode esto? Uy, me siento presionado para la mierda. ¿Por qué me siento presionado? Siento como miedo. Ahí estoy describiendo lo que me está pasando, no estoy pensando. Entonces, la pregunta puede abrir el análisis intelectual o la autoobservación. Si uno se analiza, estaría bárbaro, pero no sería meditación. Pero está bueno, está re bueno. Y lo otro es un método meditativo. ¿Cómo? Yo a veces lo hago con respiración. Lo hago con respiración, me acuesto, estoy horizontal y utilizo mucho la respiración, todos los días. Bien. Y ahí, entonces, hasta sensaciones en el cuerpo, lo mismo. Bien. O sea, a lo mejor me expliqué mal. Es como observar, porque muchas veces en el día uno a veces tiene, o puede ser situaciones, o bueno, distintas, pero sí, yo me referí más de todo yo dije analizar, pero en realidad es observar, y lo hago con la respiración. Sí, es ideal desde este punto de vista. Fíjense, quiero ser muy claro. A mí me parece bárbaro analizar. Nada más que estoy contando que el método de la meditación sería preguntarse para observar. ¿No? Entonces, uno observa. Creo que si uno analiza, sacaría varias conclusiones que después te permitirían observar. No quedarse con lo que uno analizó. Pero la idea sería observarse y esos recursos que nos dice la Susi, respirar, contactarse con el cuerpo. Si quien no ha visto a Krishnamurti, es interesante por ahí que vea un ratito a Krishnamurti, porque Krishnamurti tiene un método que viene de otras líneas también, que se le podría llamar indagar. Él le usaba esa palabra, creo. En la traducción era indagar. Indagar o autoindagar. Entonces él hace de preguntas, te lleva a observarte. Entonces, ¿vio de dónde sale esto, no? Y te va diciendo, a alguno de nosotros nos sirve, a otros le rompe la cabeza, pero es re interesante verlo porque él va haciendo preguntas para que uno se observe, ¿no? Entonces tendríamos ahí, ¿no? Lo que nos dice Susi a mí me parece re interesante. ¿Estoy triste? Me pregunto. Yo no estoy diciendo lo que hacía Susi, yo creo que Susi lo dejó abierto, solo usó la palabra análisis. Entonces yo
por eso dije, lo que dice Susi me ayuda mucho a mostrar que hay como dos procedimientos. Uno más analítico intelectual y otro de un análisis, de una observación a través de la conciencia, ¿no? Y se mejoraría con estas cosas que nos plantea la Susi, que sería respiración, contacto con el cuerpo. Es ideal. Si ustedes, por ejemplo, hacen la experiencia, aquellos que se quieren movilizar un poquito más, si uno se pregunta mientras el otro te hace masaje, eso moviliza más. ¿Se entiende? El movilizar la energía te permite destrabar un poco más la parte intelectual ahí, ¿no? Les cuento dos cositas, ¿no? Dos cuentos que tienen que ver con esto, dos puntas. Uno, un clásico, ¿no? Un poeta, una persona erudita, cantidad de conocimientos tenía, pero estaba muy interesado en lo que era la meditación Zen. Entonces va a haber un maestro que enseña meditación Zen. Entonces este maestro lo recibe, lo invita a tomar el té y le va diciendo el maestro, mire, el Zen sería esto. Entonces a cada cosa que dice el maestro, el erudito, sí, dice, yo ya leí de eso. Otra cosa, sí, yo ya sé de eso. Entonces cuenta la historia que el maestro va sirviendo el té, llena la taza y la taza se empieza a volcar, a volcar, a volcar. Entonces el erudito le dice, inútil, ¿qué es lo que está haciendo? Ya no entra más té en la taza. Y le dice, simplemente ilustro la situación. ¿Qué debería hacer para que entre más té? Le pregunta el maestro. Y el otro le dice, y vaciar la taza. A veces el cuento termina ahí. Y otras veces dicen que el maestro le dijo qué habría que hacer para que entre un nuevo conocimiento. Como diciendo, habría que vaciarse de conocimientos. Yo en la primera etapa de mi estudio, por lo menos los primeros 15 años, ese cuento me partió la cabeza. Porque si bien entendía lo que quería decir, no entendía cómo hacerlo, entonces a mí me amargaba la vida el cuento. No me ayudaba, a mí ese cuento nunca me ayudó. Ese cuento me lo dieron mis maestros 1000 veces y yo no destrababa por más que me daban el cuento. Entonces yo siempre lo pensé y me di cuenta que estaba bueno el cuento, pero nunca pude yo. Entonces viene otro cuento, ¿no? Viene otro cuento que tiene que ver un poco con lo que me pasaba a mí. Entonces dice, este cuento tiene más que ver con el budismo, y dice que venía un hombre y recibe un flechazo. Y cuando cae, el amigo va a ayudarlo y le dice, para, necesito saber quién me tiró la flecha. Y pregunta quién le tiró la flecha. Y después, si esa flecha iba envenenada o no. Y después, qué tipo de veneno era. Conclusión, se murió el hombre, ¿sí? Se murió el hombre por preguntar tantas boludeces. Entonces, resulta que se suele hablar de la segunda flecha. Se divide entre dolor y sufrimiento. Se dice que dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Y que el sufrimiento es dolor más resistencia. Entonces ahí, después con los años, sí, descubrí, aprendí en lo cognitivo y lo aprendí vivencialmente, que hay un mecanismo de defensa en el ser humano que es resistirse a todo lo doloroso. A nivel muscular, la tensión muscular y la tensión nerviosa. A nivel cognitivo, la pregunta. A nivel emocional, la ira. Pero hay un rechazo de lo que me está pasando. Y hay un momento en el cual yo puedo distinguir que ese rechazo me está generando más sufrimiento. Y que si yo logro aceptar esa realidad, y aceptar tiene que ver simplemente reconocer, no quedarse en el molde. Si yo logro reconocer eso y dejar de pelear contra que eso exista,
voy a eliminar una dosis de sufrimiento enorme. Entonces, en mi caso, este cuento pegó más. ¿Por qué? Porque yo seguía en erudito por dolor. Por definir que la vida era de la manera que yo necesitaba que la vida fuera. Mamo mem. Bien. Susi. Una acotación, sí, volviendo un poco a lo que dije antes. Si yo me analizara, me pasa como el segundo cuento. Ajá. Claro. O sea, metafóricamente. Quiero decir que si yo me analizo, mi mente está mucho más, Rayásica. o sea, como que más acelerada. Seguro. Claro. Sí. En cambio, o sea, sí, y bueno, un poco lo que decimos, observar y aceptar. Bien. Así. ¿Está bien? Bárbaro. Sí. ¿Está bien? Después, no quiere decir que siempre que uno analiza pase eso, ¿no? Sino que en muchos casos el análisis es como que es una manifestación. Pero sí, en mí ha pasado muchísimas veces eso así. Y hasta esas fechas que yo les digo, era siempre así, ¿no? Siempre había una revolución de análisis. Mi maestro no me quería ni ver porque era un pesado, ¿me entendés? Las preguntas, cómo le preguntaba cosas, ¿no? Desde ese análisis, ¿no? Ahí. Bueno, vamos como finalizando ahí. Hay algo que tiene que ver con esto de la no resistencia. Y hay un cuento de un señor que tenía un sembradío, suponete vos, de césped en su jardín, bellísimo, un césped muy especial, y en un momento empiezan a salirle esta florcita, esta plantita que se llama dientes de león, ¿la conocen? Que es bastante común. Le empiezan a salir dientes de león por todos lados. Y él hace de todo, ¿viste? Prueba esto, prueba el otro, prueba cantidades de cuestiones para poder salvar ese sembradío que él tiene, ¿no? Ahí siguen saliendo dientes de león. Y cuando no puede solo, le escribe al colegio de agricultores, a los expertos en eso, y le pasa la lista de todas las cosas que ha hecho. Y de allá le dicen, le aconsejamos amar a los dientes de león. ¿No? Entonces, en muchas ocasiones, bueno, la idea va a ser así, ¿no? La meditación ayuda a que vos puedas cambiar un montón de cosas, pero también ayuda a que uno se pueda amar, ¿no? Sin cambiar un montón de cosas, ¿no? Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta, aunque sea a nivel intelectual, porque a veces somos muy exigentes y eso nos juega un lío. Y cuando entramos en meditación nos ponemos igual de exigentes, ¿no? Entonces decir, bueno, yo tengo que meditar mucho para poder cambiar. Se me vino otro a la cabeza, ¿no? Este maestro que el discípulo le pregunta, maestro, ¿cuánto voy a tardar yo en iluminarme trabajando 2 horas diarias? 10 años, le dice el maestro. Y si trabajo 4 horas diarias, 20 años. Y si trabajo 6 horas diarias, 30 años. Porque dice, es inversamente proporcional de repente a tu ansiedad, ¿no? Es proporcional a tu ansiedad de llegar a eso, ¿no? Entonces, bueno, hoy tema cuentos, ¿no? Ahí, un segundito. Cierro primero los micrófonos y después escucho a Mariana, creo que había levantado la manito, que veo ahí. Mariana, sí es Mariana, sí. Perdón, profe, me habías dado ¿te podía preguntar? Sí. Ah,
Dale, por favor. No, Sí. no, pensé que querías arrancar con otra cosa, por eso te esperaba. Gracias. No, quería preguntarte dónde podemos ver esto de la autoindagación que mencionaste hace un ratito. Simplemente pongan en internet meditaciones de autoindagación o pongan Krishnamurti. Y en Krishnamurti sería para que ustedes lo vean en acción. De alguna manera ahí con una persona como que te va ayudando a hacerlo en la acción cotidiana. Y después cuando pongan meditaciones de autoindagación van a ver que hay técnicas ahí donde uno cierra los ojitos, respira, se afloja y te hacen ciertas preguntas. Entonces esas preguntas serían movilizadoras. Es importante acordarse de no quedar prendido intelectualmente a tratar de responderlas y que solo es una movilización para que uno se observe, ¿no? Entonces por ahí vienen, ¿no? Son tipos de meditaciones. En estos días les cuento algo, ¿no? Les cuento algo. Yo necesito recaudar fondos para una pareja jovencita que está en unos problemas, están crocantes de seco, ¿sí? Así se dice en Córdoba cuando está muy seco, que está crocante. Bueno, entonces yo voy a estar ofreciendo un curso, así como esos cursos de 21 días, esas cosas así, pero un trabajo de cuentos orientales. Entonces, sepan, por un lado, digamos que yo ofrezco eso ahí y lo ofrezco de repente y digo un monto de precio, pero si alguien de repente no puede o puede aportar menos, cualquier aporte va a venir bien, porque le va a venir bien a esa gente, ¿no? Entonces yo voy a estar ofreciendo algo. Ese tipo de laburo que yo voy a proponer ahí está hecho con dos tipos de video. Un video que es una técnica metida adentro, un cuento metido adentro de la técnica. Entonces es 10 o 15 minutos sentado, es lo que hicimos al principio. Atiendo el cuento y hago una reflexión sobre el cuento, ¿no? Entonces, ese es un tipo de técnica. La otra tipo de técnica es la que propone Anthony de Melo. Entonces, es un video del profe Fito que hay que escucharlo a la mañana. Entonces uno simplemente escucha 3 o 4 minutos, se libera, lo deja ahí picando y yo a la noche envío un audio con una reflexión de ese video. ¿Se entiende la idea? De manera de hacer distintos tipos de laburo. Entonces, un día una práctica meditativa formal, donde yo incluyo un cuento adentro de la técnica. Día de por medio, un cuento contado por el profe Fito, que tiene muy buena voz, por eso lo pusimos a contar el cuento al profe Fito, el profe Fito contando el cuento, y es simplemente para que uno durante el día lo deje ahí. Y al final del día yo envío el otro tipo de laburo, ¿no? Una reflexión. Yo les hago una reflexión con respecto a ese cuento del profesor Fito, ¿no? Y a lo mejor ustedes ese día vino otro tipo de reflexión totalmente distinto. Hay un apunte que hicimos en un momento que también se va a entregar ahí, un apunte en PDF que va mezclando cuentos con enseñanzas de meditación. Entonces va usando cuentos para explicar un conjunto de características que tiene la práctica de la meditación. Entonces, en estos días yo voy a estar ofreciendo eso. Ya saben, digamos, si alguien se puede prender, viene bárbaro porque ayuda, y si de repente le interesa lo mismo el material, pero no hay con qué aportar, bueno, considérese que también va lo mismo, ¿sí? Ustedes me dicen y el material va a ir lo mismo. Entonces les quería contar de eso porque me es importante a mí en estos días. Hace años la escuela tenía, antes de la pandemia, tenía otro poder económico. Había un movimiento muy grande de gente. Ahora, si bien es una escuela grande,
las cuentas andan con lo justito. Entonces antes la escuela se podía mover por ahí sin hacer estas cosas. Ahora cuando nos surge alguien relacionado que está como muy seco, hacemos algo así, ¿no? Como decir, este curso que lo cobraríamos para nosotras, lo ofrecemos para eso, ¿no? Y lo contamos, ¿por qué? Porque nos hemos dado cuenta que las personas, muchas personas, son muy solidarias. Entonces, cuando se enteran que es por eso, nos ayudan mucho más todavía, ¿no? Entonces, lo contamos, que podríamos no decirlo, pero económicamente es re práctico porque vemos cómo se prenden para hacer gamba. Quien preguntaba ahí amablemente, bárbaro, yo lo voy a estar avisando por el mismo grupo, ¿sí? Por el mismo grupo voy a estar avisando de eso y cuándo partimos, cuándo partimos con eso. ¿Quedan cosas ahí en el tintero, gente, que se les ocurran, que quisieran preguntar o algo? Yo me voy fijando lo que hay en Esquito. Bien. Bueno, gente, entonces, habríamos transitado un lunes más de encuentro. Lo que ponían ahí muy amorosamente el tema del taller, de que estos talleres, les agradezco mucho, nada más que es muy a propósito. Entonces Susana decía, me parece que estos talleres también deberían tener un costo. Están hechos muy a propósito para que haya un lugar de encuentro donde no cruce lo económico. Donde alguien no pudiera sentirse. Les cuento que hay personas que, aún no pudiendo pagar y necesitando, si no pueden pagar, no hacen. Es una de las cosas, ¿no? Aún cuando uno diga si pueden, se sienten incómodas, ¿no? Porque tienen ese samskara en la cabeza. Y la otra es para que sea como un encuentro de amigos, ¿no? Hay un contacto, entonces nos gusta mucho que sea así. Si bien es re interesante lo que plantea la Susi, ahí podríamos aportar, varios de ustedes me lo han dicho por privado, pero nos encanta que sea así, que se mantenga fuera de lo económico estos encuentros ahí. Así que sumamente agradecido y reentendido, pero está bonito así. Tiene ciertas ventajas de que pueda ser así, nos encontremos, que no sea una venta. Ustedes se darán cuenta, por mi forma de hacerlo, que no están más a gusto ustedes que yo. ¿Se entiende? Nos juntamos acá porque tenemos ganas. No es un tipo que está ayudando, ¿viste? Oh, mira este tipo cómo está ayudando. No, te está hinchando las pelotas. O sea, nos juntamos acá porque tenemos ganas de juntarnos acá y estamos más o menos en las mismas condiciones, ¿no? En eso. Entonces, es un compartir ahí. Está bueno así. Muchísimas gracias. Bueno, gente, la clase esta noche se envía una vez grabada por ahí preguntaron, por el mismo grupo, ¿no? Por el mismo grupo se envía después la clase grabada. Nos estamos viendo entonces, gente. Muchísimas gracias. Gracias, Arturo. Buenas noches. Gracias, Arturo. Que anden muy bien. Gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias, Arturo. Chao. Chaucito. Gracias, Arturo. Buenas noches. Chau, chau.